Estaría a cargo de la moderación de este webinar la solución a la recesión del COVID-19, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, y que contará con la participación del doctor Hernando de Soto, a quien saludo y agradezco por haber aceptado la invitación. Aprovecho también para mencionar que el presente webinar se está transmitiendo en vivo, en forma adicional al Zoom, en donde estamos presentes ahora, a través de las cuentas del Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del Diario Gestión. Como ya todos lo estamos experimentando en este último día de la cuarentena, la pandemia del COVID-19 ha generado grandes impactos en la salud de las personas, pero no solo en la salud, también en la economía y en la forma como nos relacionamos, cómo hacemos negocios, cómo estudiamos. En el caso de nuestro país, lamentablemente, entre los de mayor contagio en el mundo en estos momentos, varios problemas estructurales se han hecho más visibles, problemas que no fueron resueltos hace mucho tiempo, como la informalidad, donde el doctor Hernando de Soto es una voz autorizada porque ha estudiado durante mucho tiempo este tema. Y también el tema de la desigualdad, de la distribución de acceso a oportunidades económicas, ¿no? Con las graves secuelas que esto trae, ¿no? Todo esto ha hecho difícil los esfuerzos para frenar la expansión de la epidemia en el Perú. Y ahora enfrentamos un mayor desafío, ¿no? Que es la recuperación de la economía. Mañana, este, eh, nuevamente, una gran parte del país vuelve otra vez a reiniciar lo que hacía hasta el 15 de marzo, ¿no? En una situación que todavía no está controlada en términos sanitarios. Es por esa razón que este webinar que organiza la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental consideramos de mayor relevancia, y es la oportunidad para que un destacado economista peruano, ¿no?, pueda exponer sus ideas y sobre todo las propuestas, ¿no?, varias de las cuales ahora cobran renovada vigencia, ¿no? Antes de dar inicio a la exposición, invito al señor Fernando Barrios Dispensa, presidente ejecutivo y fundador de la Universidad Continental, y aprovecho para felicitar porque la Universidad Continental está cumpliendo 22 años, a fin de dar unas palabras de salud y bienvenida. Adelante, Fernando. Muchas gracias, apreciado Julio. Mis primeras palabras son para enviar un saludo muy cordial y nuestra gratitud al doctor Hernando de Soto por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos todos que se trata de uno de los economistas peruanos más reconocidos e influyentes a nivel global, cuyas propuestas han movilizado políticas públicas en varios países del mundo y tienen, sin duda, reflexiones y respuestas a los desafíos que enfrentamos hoy. Quisiera saludar también a las miles de personas que nos siguen en las diversas plataformas en un día tan significativo para la Universidad Continental. Como ha mencionado Julio, hoy cumplimos 22 años de fundación como universidad, teniendo más de 34 años como institución educativa. La Universidad Continental es una historia de emprendimiento y crecimiento. Tiene como visión y horizonte ser la mejor universidad del Perú a nivel de la cuarta revolución industrial en ese contexto. Esta pandemia nos ha mostrado debilidades estructurales, pero también potencialidades, luces y sombras en nuestro país. Situación semejante a otros países de América Latina. Enfrentamos desafíos desde nuestro rol y como universidad asumimos el reto de formar líderes con mentalidad emprendedora que generen impacto en la sociedad. Por ello nos sentimos muy honrados de organizar este webinar con tan ilustre invitado, a quien renuevo nuestro agradecimiento, seguros de que sus aportes, que siempre son originales y diferentes, puedan contribuir con el desarrollo y la aspiración que tenemos los peruanos y sin duda con los cuales se identifica también la Universidad Continental. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernando, por tus palabras. Bien, vamos a explicar un poco la dinámica de este webinar que vamos a seguir en esta tarde. Vamos a contar en primer lugar con una exposición del doctor Hernando de Soto, al menos por 25, media hora, ¿no? Y después daremos pase a una ronda de preguntas, ¿no?, que se enviarán al chat
¿no? Que de todos los que están participando en estos momentos, nos están viendo, ¿no? A fin de poder transmitirle las inquietudes al doctor de Soto. Julio, Lo- en este aniversario queremos compartir un breve video con ustedes. Adelante. Lo único constante en la vida es el cambio. Es la oportunidad para crecer, adaptarse, aprender sobre nosotros y descubrir nuestro lugar en el mundo. Un lugar que estimula nuestros sentidos y nos permite desarrollar habilidades para generar impacto positivo en nuestra ciudad, país y el mundo. ¿Te parece imposible? Imposible era que una universidad de Huancayo tenga 5 campus en diferentes ciudades. Imposible era estar en el ranking de las 10 mejores universidades privadas del Perú. Lo imposible lo empezamos hace más de 20 años. Es momento de crear, hacer, emprender, de superar nuestros límites, de demostrar quiénes somos, de dónde venimos y hasta dónde podemos llegar. Universidad Continental, 21 años generando impacto positivo. Bien, gracias Fernando. Creo que hace honor a este aniversario que hoy celebra la Universidad Continental. Como les decía, luego de la exposición del doctor Hernando de Soto, pasaremos a una ronda de preguntas, ¿no? Asimismo, les quiero recordar que podrán acceder a la constancia por este webinar, para lo cual les pedimos que al terminar el mismo respondan una breve encuesta, ¿no? Bien, daremos entonces inicio a este webinar haciendo una presentación, ¿no? Del doctor Hernando de Soto. Es presidente y fundador del Instituto Libertad y Democracia, ILD, ¿no? Uno de los think tanks más importantes del mundo, según la revista The Economist, ¿no? Y está entre los 5 principales innovadores de América Latina, según la revista Time. Es autor de varios bestsellers, 2 de ellos muy conocidos por todos nosotros, como es El Otro Sendero y El Misterio del Capital, con ideas, con propuestas, ¿no? Que han tenido impacto importante en políticas públicas. Más de unas sugerencias y propuestas se han aplicado en diversos países del mundo. Dejo pues en el uso de la palabra al doctor Hernando de Soto, agradeciéndole nuevamente la aceptación a nuestra invitación y para que pueda dar inicio a su exposición. Adelante, doctor de Soto. Muchas gracias, Julio, y encantado de estar con ustedes y gracias también por la bienvenida, Fernando, y repito la felicitación por estos 22 años. Estamos hablando con Julio, que cuando uno ya tiene 22 años en el Perú, ya es una institución, es decir, es algo que queda, no es más que una organización. Bueno, yo estaba hablando anteriormente con Julio sobre cuánto podría durar esta conferencia, y la razón por la cual lo hago es porque generalmente en una presentación me gusta responder a la presentación en lugar de venir algo aprendido de paporreta, y lo que le he escuchado decir a Fernando es que aquí tienen una universidad que está dedicada al emprendimiento y al despertar potencialidades, ¿no? Yo creo que eso es la forma de comenzar a ver por dónde pueden venir las soluciones, no solamente a la recesión, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, lo que hay que hacer es recuperar, sino verdaderamente convertirnos en un país que crea prosperidad, que también estuvieron en las palabras de Fernando, es decir, el objetivo de emprender es crear riqueza. Y lo que hemos visto con este pandemia, porque en cada mala noticia siempre hay algo que rescatar, algo que aporta, es que tanto hablar con estadísticas en mano de que estamos ahora un país que ha superado la extrema pobreza, lo que hemos visto es de que en más o menos 1 o 2 meses
los llamados ya no pobres del mundo han agotado sus ahorros, ya han tenido que salir a las calles, cosa que no éramos tan ricos después de todo. Y cuando se hablaba de mínimos niveles de pobreza, resulta que los lugares que han sido más afectados son el 70% de la población que es informal. Entonces el problema ya no viene a ser tanto ver cuál es el problema de informalidad, sino por qué el sector formal no puede ayudar al informal, porque es otra cosa. Si bien todo el mundo conoce a todo el mundo que es informal, como colectividad es difícil conectar con ella. Lo único que lo vemos es cuando salen a la calle los ambulantes, que vienen a ser no más, según nuestras estimaciones, el 1% del total de la informalidad. Entonces lo que estamos viendo es lo que se ve en Lima, en las ciudades, pero la informalidad está por todos lados. Entonces, si se trata de desarrollar el potencial, que me parece crucial esa palabra, recuerdo, creo que son más o menos 200 páginas de lógica y matemática que dedicó Aristóteles hace 2300 años a indicar que el potencial era la parte más importante de las cosas que nos rodeaban. Y decía, me acuerdo, esto no lo van a encontrar en muchos textos porque me lo tuve que pagar a alguien para traducírmelo del griego antiguo, que el potencial de una cosa siempre es más grande que la cosa misma, ¿no? Entonces lo que hay que imaginar, por ejemplo, es un ejemplo que me encanta usar, es que si nosotros sabemos que una buena parte de la energía eléctrica es el resultado de un potencial desarrollado, viene del lago de Junín, ¿no es cierto? Entonces el lago Junín puede navegarse, supongo que se puede pescar un poco, puede hacerse canotaje, pero si alguien comienza a ver su potencial y calcula la altura en los Andes de esa agua, y entonces ya la altura y el volumen dan una idea de la energía potencial. Luego, cuando ya cae el agua, cae en lo que se llama energía cinética, está calculada para ver qué potencia se le saca al hacer girar turbinas. Luego de eso se traduce a energía mecánica que luego puede entonces enchufarse a las turbinas, que luego entonces puede ser convertido a energía eléctrica de alto voltaje y ser distribuida en bajo voltaje y llega a la ciudad, nos alumbra y al mismo tiempo alimenta nuestra industria. Y entonces lo que se ha logrado con el potencial de un lago Plácido es algo que vale 1000 veces más que el lago Plácido en sí. En otras palabras, lo que nosotros hacemos cuando hablamos de desarrollo y desarrollar potencialidades es que hay una cantidad enorme de energía en el país, en todos los países, pero por nuestras alturas, que está ahí en potencia, pero para ser desarrollado, como decía el mismo Aristóteles, hay que transformarla varias veces, hay que cambiarla. A lo cual entonces vamos a la segunda palabra que le recojo a Fernando, que es de que ustedes son, y creo que salió también en el spot que nos hicieron de la universidad, crear una clase de profesionales que esté adaptada al cambio, porque no hay desarrollo sin cambio, y no hay recuperación de pandemia sin cambio. Entonces lo que vamos a ver es que lo que nos espera no solamente es ver si se desarrolla una vacuna o no, sino cuál va a ser el resultado de la recesión que ha producido. Una cosa que no han recogido una gran parte de la prensa en el mundo es un discurso el 1 de mayo del director general de la Organización Internacional del Trabajo, que está encargada en la familia de Naciones Unidas, es la más vieja organización de las Naciones Unidas, de ver cómo va el mundo del empleo en sus distintas formas. Y dicho de paso, su definición de la informalidad se hizo más o menos en 2004 en una comisión en la cual participé yo con el jefe de los sindicatos norteamericanos y con Joe Stiglitz. Y esa definición de la informalidad no tiene que ver con factores, rasgos étnicos, culturales, idiosincráticos, sino sencillamente con cuánto ganan.
Y lo que resulta es la cosa, cuánto ganan y cuánto pierden. Y lo que ha resultado de la pandemia es la cosa siguiente. Uno, él dice, he utilizado mis 45 oficinas en todo el mundo, los 3.000 funcionarios que tiene para sacar las estadísticas siguientes. De las 3.300 millones de personas que somos en el mundo, 3.300 millones, que es la población económicamente activa. El mundo en total son 7.500, pero 3.300 son la población económicamente activa. 2.000 millones son informales, es decir, 2/3 partes, más o menos. En otras partes, lo que está ocurriendo en el Perú ahora está ocurriendo en India, está ocurriendo en África del Sur, está ocurriendo en Medio Oriente, en Asia Central, en todas partes. Porque no es un fenómeno peruano el decir, bueno, nuestro problema es la informalidad. Es el problema de todo el mundo. Y la razón de eso lo vemos inmediatamente. Es de que la riqueza nos viene no de si somos nosotros hábiles, sino la medida en la cual podemos conectar con otros. Y eso también estamos conversando con Julio. Que nosotros colectivamente producimos más que si estuviéramos solamente aislados como Robinson Crusoe. A la larga, si ustedes miran alrededor de su habitación, no van a ver un solo producto que está manufacturado por una persona. Eso no existe. Todo eso, el resultado de una elaboración de un producto original, inclusive un lápiz, proviene de 17 países distintos. Marx mismo, en el Capital, evaluaba lo que significaba la colaboración en el mercado, que él no despreciaba. Lo que no le gustaba era una clase que era la única que extraía riqueza de eso, que la combatió, pero reconocía la enorme ventaja de crear plusvalías a través de la colaboración y utilizaba como ejemplo una locomotora que está compuesta en sus tiempos, en la Revolución Industrial, cuando arranca de manera moderna en el siglo XIX, está compuesto de 5.000 partes. Entonces, lo que pasa con la informalidad no es solamente los desórdenes callejeros que vemos todo el día, es que si ellos no están enganchados con la economía global, entonces van a ser automáticamente pobres. Y lo que dice Gay Reader en su discurso el 1 de mayo, esas 2.000 millones de personas han perdido en el primer mes de la pandemia el 60% de sus ingresos y sus ahorros. Entonces, si nosotros no encontramos una manera de integrarlos, y las palabras exactas de él son, van a perecer. Yo agregaría a van a perecer, pero antes de perecer, van a incendiar. Nadie que se está muriendo de hambre va a dejarse así nomás perecer. Van a incendiar, se van a movilizar, y el Perú, como todos los países del mundo, va a cambiar. Porque la informalidad no es sencillamente un tema de antropólogos, es un problema económico, social y político enorme, y lo antes que nos demos cuenta de eso, podemos darnos cuenta que al igual que el lago de Junín, que en el fondo es un lago informal, porque es todo puro potencial, esa gente podría estar produciendo más, tener productividad, si se formaliza no para que cumpla con el Estado, en el sentido de decir, yo soy ahora formal y tengo un papelito, sino en que se pueda verdaderamente integrar la economía global. Si el Perú no fuera integrado a la economía global, si no podría disponer del canal de Panamá para poder sacar sus minerales, sus espárragos o todo lo que sea, y venderlos afuera, seríamos un país muchísimo más pobre. Entonces, dependemos enormemente sobre, como el lago de Junín, en poder integrarse a la economía en una serie de etapas. Cuando entonces Guy Reader, del cual me estoy colgando ahora como de Fernando, dice, esta gente va a perecer porque lo que han gastado es el 60% de sus ahorros y que incluyen ahorros y sus ingresos, lo que nos está diciendo es que básicamente no tienen capital. No tienen capital. Porque el capital no es otra cosa que una abstracción, igual que la energía, de la potencialidad que tenemos entre nosotros.
Y mientras que nosotros sabemos, los que somos formales, en cualquier cosa que hacemos, agarrar la economía plácida, lo que llamamos nosotros en mi instituto capital muerto, es decir, que no está activado al lado de Junín, que no chorrea. Entonces, si no tienen eso, lo único que tienen es agua en lugar de tener energía eléctrica que puede transformar cosas. Entonces, la pregunta es, si queremos entonces desarrollar el Perú, es decir, aprovechar la crisis para tomar conciencia de qué es lo que nos está pasando, y además de saber qué es lo que nos está pasando, cómo podemos no solamente salir de ello, sino que ser un país que verdaderamente tiene riqueza, que no encuentra que después de decir ahora ya no hay pobres en el Perú a pesar de que el país está lleno de barriadas, sino que la forma de darse cuenta ahora que somos 70% de personas que están afligidos, que están migrando y que no tienen dónde ir, darse cuenta qué es lo que podemos hacer para que ellos accedan a capital. Entonces yo les voy a dar un ejemplo preciso, que es lo que me pidió Julio, que es la minería, porque es lo más fácil de ilustrar, pero no es solamente la minería lo que tiene potencial, es todo el Perú. Aquí viene el ejemplo. Si nosotros en este momento fuéramos a desbloquear todas las grandes minas de la industria extractiva, pozos de petróleo también y, por supuesto, fuentes de energía, que hoy día están esencialmente siendo bloqueadas por informales, y al mismo tiempo desbloqueamos los recursos sobre los cuales están sentados los informales mismos con sus pequeñas minas y sus pequeñas maneras de sacar electricidad, que son importantes, por si acaso es el 40% del oro. En el Perú es una buena parte de nuestros productos también agrícolas. Si fuéramos a desbloquearlos, lo que puede el Perú ganar, considerando que lo bloqueado tiene un valor de $1 billón, en inglés sería $1 trillion. Eso podría generar a mediano plazo un retorno a valor presente de aproximadamente 21 mil millones de dólares. ¿Y cuánto es 21 mil millones de dólares? Yo se lo voy a decir, 72 veces, 72 veces más grande que el programa y el presupuesto que está dedicando el Estado peruano a Arranca Perú. En otras palabras, si en lugar de solamente acudir a lo que se llama deuda, porque eso es lo que está, si uno le dice a alguien, yo voy a vender las reservas del Perú en el Banco Central de Reserva y voy a emitir bonos para conseguir préstamos y voy a firmar pagarés para que el Fondo Monetario Internacional me dé dinero. Y además voy a pedir que accedan a las AFPs. Eso, tanto Marx como Jefferson en los Estados Unidos lo llamaban capital ficticio, porque es papel. No hay ningún lago de Junín detrás de eso, es papel. Y una vez que eso se ha gastado, se gastó. Mientras que el capital no ficticio real, que es aquel sobre el cual hay un título de propiedad, que no solamente permite ser dueño del lago, sino dueño del agua que cae, electricidad que produce, que vale miles de veces más, significa, ahora llego a mi punto, y todo el mundo va a decir, ahí está De Soto con su cantaleta, es un problema de titulación. Porque lo que hay para hacer caer el agua del lago de Junín, y chorrea y se va en distintas etapas transformando en algo más valioso, lo cual quiere decir realizar su potencial, requiere para cada etapa un título firmado y validado por un ingeniero reconocido por el Estado, por el sector privado, que dice, yo calculo que esto vale aquí, y lo va traduciendo a las distintas idiomas en los cuales se desarrolla la economía. En otras palabras, si nosotros ahora vemos quién es el sector informal, que es aquel que más ha sufrido, que es aquel que se va a estar muriendo de hambre en poco tiempo, que es aquel que a lo que estamos viviendo en Lima lo vemos llenando las plazas, que están llenando los ómnibus y contaminándose, sin hablar de los mineros y sin hablar de las industrias forestales del Perú,
Lo que ocurre es que sí tienen papeles, sí tienen títulos. En el Perú, aunque nadie lo crea, todo el mundo está titulado, no centralmente titulado, pero tiene un documento que en algún momento el Estado le dio o una ley que lo ampara. Pero ninguno de esos está conectado con la formalidad que conocemos en Lima. Es decir, el papel que dice yo soy dueño de la superficie de Conga y por tanto puedo yo bloquear las grandes mineras peruanas y americanas en asociación, es un papel que permite bloquear localmente, porque esa es la razón por la cual no interviene la policía, francamente, y el ejército, porque en el fondo saben que sí son dueños, porque en el fondo nosotros también sabemos que hay 1.495 normas en el Perú, que a partir de las cuales, desde el Tribunal Constitucional, porque eso lo seguimos nosotros, hasta el legislativo, hasta el Poder Ejecutivo, hasta los poderes regionales, los informales le han ganado los juicios, o las primeras instancias antes que llegue el juicio, al Estado y a los privados peruanos. Porque no están hablando ustedes, aquí hay una serie de indígenas desorganizados. No, señor, hay un pueblo peruano que ya tiene los papeles, que ya tiene los documentos, que quiere entrar a hacer riqueza, pero no puede porque su papelito que le permite cerrar minas y grandes industrias peruanas, bloquear carreteras, llenar las calles de gente que protesta, que hasta el momento no parece ser el caso. Entonces, esa gente tiene papeles, pero cuando salen afuera a levantar capital, cuando salen afuera a hacer que el banco emita dinero, no pueden porque no tiene un valor reconocido por nuestra legislación, por nuestros abogados, por nuestro establishment legal e institucional. Entonces, ¿qué es lo que falta? Ahí también es como en el lado jurídico, hay una cadena de valor. Hay títulos que nos permiten al 70% de los pobres del Perú bloquear al 30% que ellos consideran los están haciendo perseguir por el Estado. Eso es lo que está pasando. Esos son los argumentos de los extremistas ahora de dividirnos en dos clases. Un viejo esquema y funciona, dicho de paso. Con el tiempo funciona. Entonces, lo que hay que hacer es cómo se conecta ese papel que ellos tienen con el mundo financiero. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Porque el Estado tiene reservas? No. Esto es otro misterio que hay que aclarar. La mayor parte de dinero que existe en los Estados Unidos que financia transacciones, que financia inversión, que financia préstamos, no viene del Banco Central de Reserva. Solamente el 4% del dinero de los Estados Unidos viene del Banco Central de Reserva, lo que se llama el Fed. El resto viene de los bancos. ¿Y cómo hacen los bancos? Es bastante sencillo. Si yo logro tener todos mis títulos bien empaquetados, es como libros de doble entrada. Yo voy, una vez que el título está reconocido, formalizado, no por una serie de trámites absurdos, sino hecho para llegar a los mercados financieros, entra por una ventana y a cambio de eso yo emito dinero escritural. Así se crea el dinero. Es decir, es capital no ficticio porque está basado sobre un título de algo concreto, que puede ser una cosa física o una idea. Entonces, el plan que nosotros hemos presentado, hemos comentado, gracias al diario Gestión, está muy bien, a corto plazo, para resolver la recesión no queda otra cosa, y sus estragos, por supuesto, no queda otra cosa que gastar el dinero de todos nuestros ahorros, porque no es el gobierno que está girando su dinero, está girando nuestro dinero, que lo tiene por nuestra buena reputación y nuestros impuestos. Si no, piensen por fin en destrabar al Perú. Piensen por fin en tener una gestión pública que se dé cuenta que el Perú es potencial, que lo único que hay que hacer es liberar el lago de Junín para ya sin tramitología dejar que la gente pueda hacer lo que es necesario para crear riqueza y convertirnos en un país que cuando nos vengan las próximas plagas, porque las plagas han venido a través de toda la historia del planeta, se calcula que eso también mató desde los dinosaurios hasta una buena parte de las poblaciones que encontraron los europeos
al expandirse por todo el mundo, esos van a seguir viniendo. Y la única manera como vamos a afrontarlos es si tenemos presupuestos para sobrevivir las plagas, y eso gracias a haber creado riqueza. Y creo que con eso ya me he expandido una buena cantidad de tiempo que yo calculaba que no lo iba a hacer. Y si ustedes tienen a bien, yo puedo explicar algunos aspectos de estas fórmulas interesantes, como dirían mis observadores, para salir, como lo han salido todos los países desarrollados, de la pobreza, desarrollando nuestro potencial, lo cual significa documentarlo de tal manera que todos los peruanos pueden ser propietarios. Eso es, Fernando y Julio. Gracias, doctor De Soto, por su exposición. Ya tengo varias preguntas que nos han alcanzado, los que están participando en el evento. Y antes de eso, quisiera invitar a los participantes que también tienen intenciones de hacerlo, enviar sus preguntas por escrito en el chat respectivo. Quiero, antes de iniciar con la primera pregunta, aprovechar la oportunidad para resaltar que los asistentes, ¿no? Que hoy están participando en este webinar, se les entregará una constancia digital por su participación justamente. Para eso les llegará su correo en un plazo aproximado de 30 días hábiles. Pero también necesitamos conocer su opinión. Por eso los invitamos a completar la encuesta de satisfacción en el chat que se está compartiendo el enlace. Muchas gracias. Vamos a empezar, doctor De Soto, con las primeras preguntas. Y su vinculación al tema de la informalidad atrae una buena parte de las preguntas que nos han alcanzado. Empezaremos con la primera. La informalidad no es un sinónimo de ilegalidad. Son personas y empresas que también producen riqueza. La pregunta es, ¿no hay que hacer un cambio de perspectiva aquí? Adelante, doctor De Soto. Gracias. Efectivamente, hay un problema ahí de perspectiva. La palabra informalidad es, pues, como muchas de las palabras de una creación espontánea, una manera de decir que los más pobres no son realmente ilegales, sino informales, les falta forma. Pero la perspectiva que hay que cambiar es que el problema no es la informalidad, es decir, no es que ellos también trabajan, todos los peruanos trabajan, sino que algunos peruanos pueden entrar al sistema formal. Si usted le ve bien ahora las cámaras que se han paseado, por ejemplo, por La Victoria, por sus mercados informales, ellos dicen que quieren cumplir con la ley, pero no hay manera de cumplir con la ley, los trámites son tremendos. Cuando se ha tratado de ver de qué manera los peruanos pueden acudir a recibir bonos o asistencia del Estado, resulta que durante la pandemia, según lo que me han contado, el Estado ha votado 800 normas. 800. Es decir, todo es un trámite. Todo es un trámite. Entonces, el problema aquí no es la informalidad, doctor Lira. Aquí el problema es la formalidad. Porque estos mismos peruanos que aquí son ilegales, cuando migran a los Estados Unidos, cumplen con las normas. Para arrancar una empresa, por ejemplo, en los Estados Unidos, usted cumple con todas las normas, llena sus documentos, los pone en el archivo legal y comienza a funcionar el próximo día. Nadie le pide hacer cola. Eso sí, el Estado va a venir, como lo hace lentamente, porque tiene que preservar el orden público, tiene que observar la ley, y recién después de un tiempo lo investiga, y si usted no ha cumplido con la ley, le cae como un martillo. Pero no crea un obstáculo ex ante, hace una vigilancia ex post. La informalidad peruana es el resultado de una vigilancia ex ante que no toma en consideración la capacidad que tienen los peruanos para llenar documentos. Yo viajo continuamente de países ricos a países pobres y yo como formal entro y cuando tengo que mudarme de un lugar al otro, lo único que me piden es llenar una tarjetita que dice que yo soy quien soy y que estoy y doy mis datos básicos. Pero básicamente todo está en un pasaporte que tienen todas las visas. Yo no tengo que regresar y pasar por controles. Entonces, la perspectiva es absolutamente cierta. Si el 70%, o lo cambio de perspectiva, si el 70% de los peruanos son llamados informales,
o si se quiere ilegales. Estos son dos palabras que depende si uno pues los quiere o no los quiere. Es un poquito como en economía. ¿Cuál es la diferencia entre recesión, doctor Lira, y depresión? Recesión es cuando el otro se ha empobrecido y depresión es cuando yo me he empobrecido y me deprimo todavía más. Es la misma cosa entre ilegalidad e informalidad. Los dos son la misma cosa. Un país donde el 70% del país podía ser llamado ilegal, es decir, son piratas, es un país donde la ley no funciona, porque no es posible pues, que el 70% de los peruanos sean piratas, porque si no habría que abandonar el país. Cosa que es una cosa de fondo. La solución, el problema no es la informalidad. Todos los peruanos quieren ser legales. Todos buscan papelito. Doctor Lira, usted acaba de decir que les quiere dar un certificado a la gente que ha venido y está atendiendo esta conferencia. Todo el mundo quiere papelito, doctor Lira. Ustedes lo van a emitir bien rápido y el Estado peruano a un minero toma 1.200 días trabajando 8 horas al día. Ese es el problema. Y en cuanto nos demos cuenta de eso, nos vamos a dar cuenta quién tiene un buen programa político y quién tiene un mal programa político. Bien, la respuesta, doctor de Soto, nos introduce a la siguiente pregunta, ¿no? Significa hablar de los incentivos y desincentivos, ¿no? ¿Para qué ser formales? Se pregunta uno de nuestros participantes. Si el Estado se lleva un gran porcentaje de los impuestos y el Estado es un pésimo administrador. Y hace una pregunta adicional. ¿No sería mejor promover eliminación o reducción de impuestos? Mire, yo creo que en el Perú los impuestos a la renta no son una parte importante del ingreso del Estado. Es básicamente el impuesto a las transacciones. Y cada vez que un informal, por ejemplo, un minero compra dinamita, explosivos, maquinaria, paga impuestos, ¿no? Eso es una versión, eso es típico del economista peruano educado en los Estados Unidos que viene enlatado con las soluciones donde no hay trámites, entonces lo que se discute son los intereses, los impuestos. Aquí el problema es esencialmente que los peruanos no pueden ingresar al sistema. Es mucho más complicado que eso. Mire, yo la forma como veo el Estado peruano es, no sé si hay 14, 15 o 16 ministerios, pero son como 14 o 15, 16 silos totalmente separados. Entonces el Ministerio del Ambiente quiere preservar, por supuesto, el ambiente. Y entonces hace todo lo necesario para preservarlo. Y con toda razón. El de la economía quiere preservar el caudal de dinero del Estado. El de relaciones exteriores, que no se violen los tratados. El Ministerio de Agricultura, que qué pasa con la fertilidad de la tierra. El de minería, que no vayan efectivamente a expropiar lo que no es suyo. Cada uno por su lado. Y en total, eso es lo que constituye la formalidad. Es decir, que nuestro Estado, y por eso me encanta estar en la Universidad Continental, donde están dedicados a ver gerencia pública y se están preparando para eso, la primera cosa que a mí me consta, porque trabajo con jefes de Estado en 30 países, es que es uno de los peores países en términos de derecho. Y yo no diría que es que el Estado no funciona, porque hay excelentes funcionarios públicos. Yo creo que la responsabilidad hay que repartirla. En primer lugar, por políticos que creen que cada ministerio funcionando por separado es una buena cosa. Así no es. Eso me hace acordar de un filósofo Ryle que invitó a un amigo africano a conocer la Filarmónica de Londres. Y entonces le dijo, ¿qué te pareció la Filarmónica, la orquesta? Y entonces el africano le dijo, ¿cómo? ¿Qué me pareció? Yo no he visto una orquesta, como si mi hijo te ha llevado ahí el otro día. No, yo lo que vi fue guitarras, tambores, violoncelos, piano, pero yo no he visto ninguna orquesta. Aquí lo que falta es jefe de orquesta, director de orquesta, que todo eso funciona junto. Ahora, no es el actual, esto ya son varias tradiciones, es un Estado mal estructurado. ¿Y por qué es mal estructurado? De nuevo quiero salir en defensa de los funcionarios públicos, porque hay buenos y hay malos, pero no hay más que en otros lugares. Eso es por la forma como enseña derecho en el Perú, porque todas esas normas son el resultado de algún abogado con un pergamino y un título peruano y extranjero.
Y ellos en sí tampoco son los autores de las normas. Siempre detrás de cada norma hay una voluntad política, cosa que no se olvide meter adentro a los partidos políticos. Entonces, cuando piden de qué manera ponemos incentivos, los incentivos tienen que ser para que los políticos reciban un mandato de cambio. No solamente digan cuando llegan al poder, yo soy cambio 90 y quiero cambiar las cosas. No solamente digan, yo quiero hacer el gran cambio, sino que se les dé un mandato para cambiar las cosas, porque todas esas malas normas son decisiones políticas. Y lo que nosotros, los funcionarios públicos, los informales y los que pagamos impuestos, somos las víctimas. Y por eso me encantado de ser la Universidad Continental, porque están enseñando lo que hay que enseñar. Pasemos a una pregunta que tiene que ver con una propuesta concreta en la cual también hemos estado vinculados. ¿Cómo armonizar, dice nuestro participante, la titulación individual con la propiedad ancestral de las comunidades? Y a esto le quiero agregar otra pregunta que nos han alcanzado. ¿No es acaso simplista que se pueda resolver todo con solo titulaciones? Adelante, Claro. doctor. Gracias, doctor Lire. Mire, todo depende de qué hay en el título. Lo que ha pasado en el Perú, mi opinión, es que mientras la parte más occidental del Perú, los que vivimos occidentalmente, digamos, nos han dado la opción de ser dueños de la tierra individualmente, si queremos, o ser dueños de edificios, si queremos, o ser dueños de una empresa individualmente, si queremos, pero también lo podemos ser colectivamente. Podemos formar una comuna, nada le impide, podemos formar una cooperativa, y además, dicho sea de paso, una corporación también es una forma colectiva de administrar. A las gentes en las comunidades perdidas del Perú les hemos dado solamente la oportunidad de organizarse comunalmente en virtud de lo que se llama sus costumbres ancestrales. Pero yo que me he bajado por comunidades, como muchos de ustedes y probablemente menos que ustedes, yo no he ido a ninguna comunidad donde de repente veo un chanchito y yo digo, qué bonito chanchito comunal. No, perdón, ese chanchito es de mi mujer. Allá, perdón. Ese árbol de caoba, qué gran cosa es la naturaleza administrar colectivamente. Un momentito, esa caoba es mía, yo tengo derecho de hacha ahí. Ajá. ¿Me permite ir a la casa comunal? No, es que estaba hablando de ustedes, es la casa de mi primo. Dentro de las comunidades, y yo les voy a enseñar todas las comunidades que yo conozco, cada uno es dueño de una parcela y cada uno es dueño de algo. Hay algunos lugares comunales, como también existen acá. O sea que eso es un mito. No solamente eso, sino si las comunidades quieren, ellas tienen el derecho a seguir siendo comunidades. Por ejemplo, tanto el doctor Lira como yo somos arequipeños, o por lo menos tenemos ancestros arequipeños, ¿no es cierto, doctor? Entonces, somos parte de la gran comunidad arequipeña. ¿Eso impide que usted trabaje en gestión y yo trabaje en el ILD? ¿O que tengamos empresas aparte? No, hay que distinguir una cosa del otro. Lo que nosotros hemos dado a las comunidades no es propiedad, les hemos dado soberanía. Son tan soberanos y poderosos que si el Estado trata de intervenirlos, lo pueden parar. Ronderos han parado conga. Personas que son de comunidades o caseríos han parado tía María. Entonces, estas personas también tienen propiedad. Lo que pasa es que nos hemos llenado del mito de que queremos tener a comunidades porque también el Perú ha creado una clase compuesta por muchos de los que tenemos títulos universitarios, que se llaman en sociología brokers culturales. Es decir, hermano, yo me encargo de conversar con la comunidad y yo sé cómo llegar al APU o al jefe, distribuir la plata bien hecha y conseguirte la concesión que tú quieres o la licencia social que tú necesitas. Lo que nosotros decimos es la cosa siguiente, ahí viene nuestra propuesta. Un título que dice que se reconoce la propiedad privada dentro de la comunidad, si es que la comunidad lo quiere, es facilísimo de entregar. Y si usted me dice, esto es una ilusión, yo le voy a decir, ¿cómo cree usted que se han desarrollado todas las grandes minas del Perú? Para conseguir el financiamiento, el capital que necesitan en los mercados de Toronto, Nueva York, Londres,
tienen ellos necesariamente que probar que están en control y que no solamente tienen una concesión del Estado para el subsuelo, sino que tienen la autorización individual de cada uno de los miembros de la comunidad, de cada uno de los miembros de la comunidad que lo han comprado. Entonces hay estudios de abogados del Perú que hacen el due diligence para sacar de la antropología, de la palabra tradición, lo que verdaderamente existe en esos lugares, y es un proceso costosísimo, pero todos esos títulos individuales que existen de las comunidades han llegado a Wall Street y ahí son reconocidos. Lo que no los reconocen son los educados en el Perú, porque nos han educado a pensar de que los que están en las comunidades solamente saben trabajar comunalmente, lo cual es en parcial cierto, pero también pueden ser individuos, porque nadie en un mercado de capitales le va a prestar pues a un jefe tribal dinero, le van a presentar a una organización que puede dar cosas. Nadie me va a pedir a mí como individuo, como con 7 primos hermanos arequipeños, la posibilidad de dar un certificado que estuvo en esta conferencia. Se requiere una institución. Entonces, lo que hay que hacer es acabar con ese mito y reconocer que dentro de las comunidades hay capacidad privada, llámela usted social privada, diga lo que usted quiera, social de mercado, pero el hecho es que en Wall Street, cuando se financia un producto minero peruano, como en Londres, está amparado detrás, en un circuito que nosotros hemos desenmarañado, está amparado por un título informal. Los únicos que creen que en el Perú hay 2 civilizaciones, una incapaz de ser como una privada, etcétera, somos nosotros los peruanos. Y aprovechemos esta pandemia para darnos cuenta de que no es así. Bien, y ahora que hablamos de títulos, esta pregunta que la voy a leer a continuación, creo que es importante porque es un tema que usted lo ha tratado en más de una oportunidad. La pregunta es la siguiente. En nuestro diseño constitucional, la propiedad del subsuelo es de todos los peruanos. Sin embargo, en la realidad, si una empresa extractiva no beneficia a su entorno, no tiene licencia social. Nuestro participante pregunta lo siguiente. ¿Se debe rediseñar el concepto de la propiedad del subsuelo? Le voy a decir cómo es la cosa. Yo creo que eso sería una buena idea, pero creo que va a ser muy difícil o cerca de imposible, porque sí hay tradiciones, ¿no?, que sí se conservan, que vienen de Roma hace 2400 años, mediante el cual, cuando los romanos se expandían por todas partes y necesitaban para ser una civilización militarmente superior y técnicamente superior de minerales para hacer corazas, lanzas y todos los aparatos que inventaron, esas minerales y metales no estaban en territorio romano. Entonces, donde fueron yendo, le dejaban a las tribus que los resistían su propiedad sobre el suelo, pero dijeron el subsuelo es mío. Y a los vencidos los hacían esclavos y con esos esclavos bajaban al subsuelo, porque era de interés público. Y ese interés público significaba, no es que el Estado tenga la propiedad del subsuelo, tiene la soberanía. Es soberano el subsuelo. Lo que no puede hacer es vender el subsuelo, pero sí le puede dar una concesión a una compañera minera para extraer de ese subsuelo el mineral valioso y apropiárselo. Entonces, el resultado es que todo el mundo, en todas partes del mundo, aunque los americanos a veces dicen que no es así con ellos, es igualito o semi igualito. La superficie tiene un régimen y la parte del subsuelo tiene otro régimen. La razón por lo que están en la superficie, que son nuestras comunidades, en la mayor parte del Perú donde hay minerales o hay recursos naturales, lo que ellos tienen es el mismo poder sin tener que apropiarse del subsuelo, que es el poder de sencillamente decir, conmigo usted no llega a su subsuelo. ¿Cuánto vale? En otras palabras, estoy buscando aquí, pero no tengo una botella. Imagínense que yo tuviera aquí una botella. Ahí está. No, voy a poner una taza. Este es el subsuelo. Y mi mano es el suelo. ¿Ok? Ahora,
Si alguien quiere beber de esta taza que le pertenece al Estado, tiene que atravesar mi mano, porque yo tengo propiedad. En otras palabras, nuestras comunidades, en lo que se refiere a eso, pueden de una forma directa o indirecta participar en los beneficios, porque sin pasar por su puerta, sin pasar por su mano, como lo están probando en los bloqueos de las grandes minas del Perú, nadie pasa. En otras palabras, cuando nosotros hemos estudiado la posibilidad de decir, por ejemplo, como dicen algunos que están pues totalmente occidentalizados, no hay que darles la propiedad del subsuelo, si fuéramos a hacer eso, nos meten juicio por todos lados, porque el Estado peruano ya vendió el subsuelo a grandes compañías mineras. Y si lo expropia, es igualito que si expropiara a las clínicas y los hospitales del Perú, nos caen juicios. Yo no tengo el poder de salvanar eso. Somos uno de 200 países en el mundo, no vamos a poder cambiar una vieja tradición, pero lo que sí podemos hacer es darnos cuenta que la tapa de las cosas pertenecen a los informales y no hay necesidad de expropiar a nadie. Sencillamente darles títulos que pueden llegar a las bolsas de valor y ser compensados con niveles de precios internacionales, que se les deje acumular capital y en ese momento no hay necesidad de expropiar a nadie. Siempre hay una manera de darle vuelta a la cosa. Ahora, no se olviden también una cosita, doctor Lira, porque aprovecho esto porque me ha venido a la cabeza, porque ya son 3 veces que escucho la palabra tradición. Hay un literato inglés que hablaba de tradición y decía, se llama Chesterton, y definió tradición como el voto de los muertos. En otras palabras, cuando usted dice que va a honrar una tradición, usted está honrando la manera como veían el mundo nuestros ancestros. Pero ya murieron y los tiempos cambiaron. Hablar de tradiciones es solamente una palabra que debe utilizarse con mucho, mucho cuidado. Porque si nos vamos con las tradiciones, no vamos a cambiar el Perú. Bien. En una de las respuestas anteriores, usted habló sobre el tipo de controles que establece el Estado, ¿no? Para la formalización. Uno de nuestros participantes nos alcanza la siguiente pregunta. Hay la idea de que si se liberara el control ex ante para pasar a un control ex post, se impondría la cultura de Pepe el Vivo. Es decir, alguien se aprovecharía y ante la incapacidad del Estado de fiscalizar se consagraría la impunidad. La pregunta es, ¿esta es una idea totalmente equivocada? No, no es, porque lo que usted puede hacer, mire, lo que se requiere, lo hemos calculado en un caso por hace mucho tiempo en el Perú, el personal que se requiere para validar un permiso, ¿no? Todos los sellos y los papeles que hay que poner, todos esos, son más que suficientes para hacer el control ex post. Es mucho más fácil dar el control de dejar las cosas ir ex ante, y luego cuando se ve lo que no funciona y aparece Pepe el Vivo, y además se le da a los ciudadanos a través de la Defensoría del Pueblo, que nosotros creamos y tienen esa potencial, a través del referéndum que nunca lo utilizan los políticos, la posibilidad de señalar dónde está Pepe el Vivo. Y también la posibilidad de que los periódicos tengan incentivos para denunciar a Pepe el Vivo, sin que le caiga un juicio espantoso. En otras palabras, el ex post es sencillamente, mire, comencemos con esto, se me acaba de ocurrir. Si nosotros tratamos de ver cuántos peruanos hoy día están en prisión preventiva, creo que más o menos 30.000, doctor Lira, 30.000 o un poquito más. Si hablamos de todos los formales que están en prisión preventiva, perdón, todos los que están en prisión preventiva y que son conocidos, todos son formales, no son informales. ¿Ya? Y todos están ahí porque se los acusa de haber acoimeado a alguien que tenía que dar una autorización ex ante. ¿Qué es la corrupción, doctor Lira? Si no es esencialmente de comprar la voluntad de lo que se administra en el ex ante. Entonces, la corrupción va a existir siempre. La idea es dónde la puede controlar o dónde no la puede controlar, dónde se puede controlar. La razón por la cual en ese sentido yo soy más liberal, digamos, que socialista, es porque me gusta el sistema liberal que consiste en yo te doy una oportunidad.
¿Quieres crear una moneda virtual? Como, bueno, todas las monedas son virtuales, pero una moneda emitida por el sector privado, por ejemplo, el Bitcoin, yo te dejo crearla. Pero si yo veo que por ahí tú me estás engañando a la gente, te cierro. Y cuando los americanos cierran una empresa, el empresario va a la cárcel y va por 30 años, 20 años. Acá no entran a la cárcel. Entonces, el problema no es, si quiere, no es que el Estado no pueda, el Estado sí pueda. Pero la idea es, yo prefiero que haya unos cuantos pepes en vivo, pero haya la libertad de crear riqueza y la posibilidad de sancionar ferozmente a quien no incumple, que poner una serie de jefes de aduana delante de cada gestión con la cual se alimenta la corrupción en una forma interminable. Ya que hablamos de la corrupción, este es un tema, como usted bien sabe, y todos los que estamos participando en este webinar, que ha estado y que está presente en el debate nacional. Justamente uno de los participantes hace la siguiente reflexión. La corrupción es uno de los problemas que afecta a la confianza en el Estado, que se aprovecha de la permisología y puede ser un grave obstáculo para los procesos de formalización. La pregunta es, ¿cómo enfrentarla para que no amenace estas propuestas que, por ejemplo, usted está sugiriendo? Bueno, yo no sabría decirle si las más grandes objeciones vienen del Estado. Yo, cuando se quiso, por ejemplo, hacer el shock, y como usted sabe, doctor Lira, el primer programa para hacer el shock de Fujimori lo diseñamos nosotros con Carlos Rodríguez Pastor, y fuimos a Nueva York, y está en la primera página del New York Times. Los que se oponían en ese momento también al shock eran una serie de personas que hoy día ya se llaman liberales y eran empresarios. No era el Estado. Al contrario, cuando entra Fujimori, uno puede quererlo o no quererlo, y yo tengo mis propias cuentas que tratar con él, no hubo problema de parte del Estado. Lo volteamos en un mes. En un mes. Y lo único que se hizo es importar a gente peruanos que estaban en el Fondo Monetario Internacional, traer funcionarios del Banco Mundial y realizaron la operación y no hubo ninguna protesta. El problema son las tradiciones. Ahí está. Las tradiciones. Yo estoy acostumbrado a este nivel de aranceles, yo estoy acostumbrado a este nivel de protección. Entonces, me resisto al argumento de poner Estado versus sector privado, porque eso le hace el juego a los rojos. Le hace el juego a los rojos, que del momento que usted tiene caracterizado que usted es sector público y el otro es el sector privado, quiere decir que el sector público es un coimeado, y el sector privado es el que coimea. Los dos son las dos partes, ¿no es cierto? Entonces, eso nos lleva automáticamente, va usted a tener en unas elecciones, si el sector público peruano son 1 millón de personas, y esas 1 millón de personas están casados con otro 1 millón de personas, y tienen, digamos, de los 3 o 2 hijos que tienen, uno de ellos ya está en condición de votar. Al hacer ese esquema de las cosas, va usted a tener 3 millones de funcionarios públicos votando para un esquema estatista. Es un simple cálculo. Ergo, no me gusta decir Estado versus sector privado. Eso es un esquema muy bien planteado por Lenin de constituir clases sociales y confrontarlas. Si hay alguna manera de dividir las clases sociales, que es muy importante, ¿no? Si uno se considera arequipeño y el otro es piurano, somos distintos. Pero si consideramos que somos peruanos, todos vamos a Rusia con el mismo uniforme y ahí entramos juntos. Si habría que dividir algo es los peruanos que tienen derecho a formar capital porque tienen los títulos que lo capturan. No se olvide, usted no me va a enseñar a mí ningún capital en el aire. Siempre está detrás de un título que dice yo soy dueño de dinero o soy dueño de una mina. Si vamos a hacer eso, hagamos la cosa siguiente. Hablemos de eso. Informales contra políticos que solamente saben gobernar a través de las mecánicas del Estado, en lugar de ser, como espero que sean sus estudiantes, gerentes de la cosa pública, porque saben facilitar el trabajo del sector privado. El dividirnos y confrontarnos en la otra forma es hacerle el juego a Lenin, hacerle el juego a Trotsky,
hacerle el juego a todos los dictadores que han adoptado el comunismo para poder tener una base filosófica y ejercer el poder en todas partes del mundo. Al inicio de su exposición, usted mencionaba el fuerte impacto, citó algunas cifras que había tenido la pandemia, ¿no? Que había hecho más pobres a las personas afectadas por el COVID-19. Y hace unos instantes respondía, por ejemplo, el tema de la propiedad del subsuelo. La pregunta que a continuación le voy a leer está bien, une ambas cosas, ¿no? Y dice, ¿cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir con el real desarrollo de las comunidades y las personas en situación de pobreza? ¿Cuál era eso, doctor? ¿Cómo pueden, disculpe, no agarré el verbo? Sí, digo, ¿cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir con el real desarrollo de las comunidades y de las personas en situación de pobreza? Bueno, la forma como se está haciendo es, por ejemplo, con esta conferencia que estamos teniendo. La primera cosa es, por ejemplo, ya que tiene universidad y tienen estudiantes, comenzaría a enviar a los estudiantes a recolectar evidencias, ¿no? Los mapas de las comunidades hechos por las comunidades mismas. Entonces usted va a ver que, por ejemplo, el general Velasco expropió a una serie de señorones en Lima y en otra parte del Perú y les dio la tierra, ¿no es cierto?, a distintas organizaciones sociales, comunidades, caseríos, ronderos, lo que usted quiera. Porque miren, no solamente son comunidades, son varios. Y lo que ocurrió es que los peruanos mismos que recibieron esta tierra comunalmente, se la parcelaron, doctor Lira, se la parcelaron. Y entonces, si ustedes van a muchas de esas comunidades, donde creemos que esto es la propiedad comunal, ustedes van a dar cuenta, si recogen los mapas, que esos mapas ellos mismos han trazado sus linderos y las han dividido en propiedades y lo han hecho conforme a la ley que se aplica localmente y que está sancionada por notarios locales, por jueces de la paz, por autores regionales, dependiendo en qué grupo del poder estaba cuando ellos recibieron su título. Entonces, si ustedes de la sociedad civil y concretamente en la universidad, los profesores quieren saber qué es la diferencia entre comunal y privado y sociedad civil, vayan, escojan 5, 7, 8, 10 comunidades, pídanle su mapa y sus títulos para cada uno de los lugares que ellos ocupan y se van a dar cuenta que ya están en el sector privado. Lo que falta es los certificados que permitan que nosotros en Lima y en Wall Street los puedan reconocer con facilidad. No solamente eso, sino si usted va a varios lugares donde están distribuidos los títulos, es bien interesante, encima del título dice, según el derecho imperfecto, esta propiedad pertenece a Juan Quispe, según el derecho imperfecto. El Perú ya tiene toda la documentación, nadie la recoge, pongamos los incentivos para que se recoja. Una vez que viene la evidencia, vamos a acabar con el mito de que somos comunales más no individuales. La verdad es que somos lo que nos da la gana y hay que darnos la oportunidad de realizarnos como queremos de dar la gana. Y no se olviden, la comunidad esencialmente lo que hace es empoderar a un jefe político. Entonces, no se quejen de tener malos políticos porque les estamos dando demasiado poder. Démosle a la gente y eso se hace con títulos. Y los títulos y los cambios se generan con evidencias y con publicidad de esa evidencia. Justamente, ya que hablamos ahora de temas de posibles políticas, como la que acaba de responder, esta pregunta está vinculada justamente a eso, a planteamientos. Y es lo siguiente. ¿Cuál debería ser, doctor de Soto, el rol del financiamiento por parte del Estado para apalancar la formalización, es decir, créditos de segundo piso, pero evitar los fracasos como los del Banco Agropecuario? Bueno, en primer lugar, yo creo que no solamente el Estado puede financiar, sino el sector privado también. Lo importante es la cosa siguiente, es que yo lo que haría es dejar
es, en primer lugar, regreso a lo anterior. Para uno prestar a una cantidad importante de dinero, es decir, algo que permita un desarrollo en escala, que permita combinar cosas, darle valor agregado, salir de ser sencillamente un productor de materias primas. Cuando usted va al banco, usted se tiene que identificar con un título de propiedad. Es bien sencillo. Si usted tiene una DNI, usted sabe que este tiene este nombre, pero no sabe necesariamente dónde ubicarlo, ni retener información, mediante lo cual, si él no cumple, tiene algo que perder. Si a mí me identifico con un DNI, eso no quiere decir que yo puedo perder mi propiedad, pero si me identifico con un título de propiedad y lo doy como garantía, a mí me van a sacar buen comportamiento. Del momento que usted hace eso, usted va a ver cómo la banca se va a adecuar a ese mercado, porque va a poder emitir dinero a cambio de garantías y seguridad. Entonces yo diría que mucha de la banca que está dada para agraria, para minería, etcétera, no va al corazón del problema, que no es que falte dinero, porque he tratado de decir anteriormente que el dinero no es capital ficticio, sino en lo que es capital real es la garantía con la propiedad de una cosa para entonces generar dinero que está respaldado por algo, y eso es capital real versus capital ficticio. Entonces la idea no es crear más capital ficticio a través de un banco especializado, sino crear una población que permite que la banca emita dinero en base a individuos y corporaciones que son responsables. Me permito ahí un minutito más. Una de las cosas importantes de la formalidad es que obliga, cuando uno crea una empresa, crear una empresa con dueños, con acciones que permiten no solamente apropiarse de tierra, de cosas físicas, sino también de cosas abstractas, como el dinero, como valores. Permite estructurar la sociedad no solamente en base a un interés político, todos somos de patria roja, caracho, o todos somos social cristianos, wow, o yo soy de tradicionalista, caramba, sino básicamente en base a intereses económicos y asignar responsabilidades, quién se encarga de la contabilidad, etc. Y ahí viene, doctor Lira, una parte muy importante, es que la corporación, la compañía, le da a uno responsabilidad limitada, es decir, la corporación permite especificar hasta dónde usted está dispuesto a correr un riesgo. Cosa que eso también protege al pequeño, grande o mediano, lo que sea, al comunero, empresario, porque dice, en caso de que yo fracase, yo por lo menos no me van a expropiar lo que yo he ahorrado para ayudar a mis hijos, ¿no es cierto? Porque esos son mis ahorros. Tengo responsabilidades limitadas. Bueno, esta es la noticia que le voy a dar, doctor Lira, a quien también hace la pregunta. El 95% de las empresas peruanas, que son nuestras grandes microempresas, nuestras empresas comunales, no tienen responsabilidad limitada. No tienen. Cosa que cuando fracasan es como quien va a esas películas americanas donde se enseña grandes timberos, van con todo su patrimonio. ¿Quién en la formalidad se le ocurre meter toda su plata en un lugar? A ellos no les queda otra cosa que poner a toda la comunidad. Entre otras cosas, entonces, la formalidad consiste en dar propiedad directas sobre las cosas y administradas por empresa privada. Eso es formalización. Y ya que hablamos de formalización, también tenemos que hablar de recursos humanos, ¿no? Y de administrar en el Estado, porque el Estado no es una cosa amorfa. Hay personas, funcionarios, y usted los ha defendido en más de una oportunidad de sus respuestas, porque muchos de ellos cumplen una destacada labor, ¿no? En ese sentido, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuál debería ser el perfil del nuevo gerente público para respaldar todo este proceso de desarrollo, estas ideas que usted está planteando en este webinar hoy en la tarde? Yo creo que es efectivamente lo que, ya que entiendo están haciendo ustedes, aprender de la excelencia de las cosas que han funcionado en distintas partes del mundo. No hay una sola fórmula para administrar la cosa pública. Por ejemplo, cuando yo recién, después del exilio de mis padres del Perú, regreso al
al Perú había la idea de que los únicos que pueden hacer empresa es el sector privado. Yo creo que eso no es cierto. Han venido, porque en ese momento yo veía compañías como Air France, Lufthansa, que funcionaban muy bien y eran del Estado. La Compañía Française de Comercio Exterior, Export Credit and Guarantee Department, bancos estatales que funcionaban relativamente bien. Lo importante es la competencia, el hecho de poder competir. Es cierto que generalmente el sector privado hace una mejor performance, pero le digo, no es la única salida. Eso hay que estudiarlo. Vienen los chinos ya a partir de 1979 con las reformas de Deng Xiaoping y crean enormes empresas que, dicho paso ahora, son dueños de la mayor parte de concesiones minerales en el Perú, cosa que no le va mal, compiten muy bien. Y constructoras que están por crear puertos por Paracas, por distintos lugares, están creando la ruta de la seda, y todos son propiedad del Estado. Pero lo importante es la cosa siguiente, doctor Lira, ninguno de ellos es una comunidad china. Todos son corporaciones. Entonces, no hay que confundir lo de ser privado, quién es el dueño, con qué instrumento maneja usted la propiedad. Entonces, yo lo que diría es que lo importante ahora que tenemos un mundo, ¿cómo es nuestro nuevo mundo? Nuestro nuevo mundo, en caso que no lo hayan notado, ya no es la competencia entre comunismo, bueno, a nivel internacional, ¿no? A nivel nacional es otra cosa. Pero a nivel internacional ya no es entre comunismo y capitalismo, porque ya no hay comunistas de gran envergadura. Estos ya pasaron esa etapa, saben que eso no funciona. No hay patria roja afuera, no existe a nivel global. Perdón, no quería decir el partido, patria roja. Ya, no hay. Afuera es una economía de mercado. Si usted quería que las Naciones Unidas o la Comunidad Económica Europea iban a gobernar el mundo, olvídese. Cuando usted ve cómo se está luchando contra la pandemia, doctor Lira, y el que está haciendo la pregunta afuera, ¿usted escucha la comunidad económica está luchando de esta manera o escucha usted Francia, España, Portugal, Italia? La globalización, las guerras contra la pandemia no son globales ahora, son nacionales. Cuando usted trata de ver qué va a decir el presidente Trump ahora, ¿no es cierto? ¿Qué va a decir el Papa sobre cómo se está luchando contra la pandemia en el Perú? No importa. Lo que importa es lo que va a decir el presidente Vizcarra, porque ya el mundo ha sido dividido en países. Entonces, la primera cosa que hay que darse cuenta con relación a esto es, ahora examinemos cómo es que los chinos administran sus empresas. Examinemos cómo lo hacen los americanos, debatamos eso, y en lugar de decir hay un grupo tradicional indígena peruano, o hay una tradición, o la comunidad de lo que hacemos, veamos todos los ejemplos, debatámoslos, y escojamos cuál es el modelo nuestro. Porque no hay un solo modelo en el exterior. Cada tipo de administración pública es muy distinta. Usted va a la administración pública en Suiza y no hay un presidente. Hay 7 presidentes y se turnan. Usted va a Inglaterra y no hay presidente para comenzar, hay un primer ministro. Y el primer ministro no lo elige el pueblo, lo eligen los parlamentos. Si no hay país donde la democracia, la gerencia sea lo mismo. Entonces la idea es, en primer lugar, claro, enterarse qué es lo que pasa afuera, porque siempre inspira, y en segundo lugar, qué es lo que hacen los peruanos y dónde quieren ir. No le deje usted esa explicación a una encuestadora peruana que sencillamente dice la mayor parte de los peruanos se consideran que Karen Dejo es más guapa que Matilde Pérez, qué sé yo. Esas encuestas no sirven para nada. Vayan ustedes como universitarios, averigüen qué tienen los peruanos y qué hacen los peruanos cuando migran afuera. ¿Se constituyen en comunidades o en empresas? Averigüen cómo son esas empresas y ya van a saber cuál es el modelo peruano. Que la información venga de abajo para arriba en lugar de arriba para abajo. Justamente con esa última reflexión, quiero dar pase a la última pregunta. Me quedan todavía varias, pero para tampoco fatigar a nuestros participantes que nos acompañan, le quería hacer lo siguiente, la siguiente pregunta que nos alcanzan, ¿no? ¿Cómo impulsar una reactivación progresiva de las MIPES formales en el actual contexto del COVID-19, que nos acompañará muy posiblemente entre 12 a 18 meses? Digitalización, por ejemplo, acceso a nuevos mercados,
¿no? Sin ello no podrán pagar impuestos y quebrarán, destruyendo más empleos, o acaso terminarán pasando en la informalidad. ¿Cómo impulsar esta reactivación en un país donde las MIPES son agentes económicos importantes? Sí, correcto. Sí, esto es un país de pequeñas empresas. La mayor parte de las empresas no, son pequeñas empresas y son también informales en su mayoría, dicho de paso, ¿no? Pero yo comprendo la pregunta donde dicen, ¿qué hacemos con las formales? Bueno, las formales también tienen problemas de formalización. No tienen los mismos derechos que tienen las más grandes. Por ejemplo, muchas de las MIPES formales no tienen sucesión perpetua. ¿Qué es sucesión perpetua? Si, por ejemplo, voy a inventar un apellido, me llamo, me llamo Morgan, ¿no es cierto? Tengo Saga Falabella, ahí está. Uno hace compras en Saga Falabella. Yo no sé si Saga Falabella es porque fue un señor Saga que se asoció con un señor Falabella, no tengo la menor idea. No sé si ellos están muertos y que en el fondo eso ha sido comprado por japoneses, no tengo la menor idea, porque lo que ha habido es sucesión perpetua. Es decir, hay un nombre con directorios atrás que permiten y generan confianza porque están súper bien titulados. Es decir, el título no es que yo tenga el permiso, no me da toda la información que yo necesito para saber si tengo confianza o no. Y los periódicos y las tarjetas de crédito me dicen si honran o no las deudas y si pueden pagar o no pueden pagar. Eso no ocurre con muchas de las MIPES. No tienen sucesión perpetua. Cuando el señor Quispe, que tiene su pequeña empresa, en muchos casos murió con él la empresa. Mientras que el señor paga para vela, se pueden morir durante 4 generaciones y sigue habiendo empresas igual que lo hay con Coca-Cola. Entonces, la primera cosa que yo haría es averiguar la cosa siguiente para darle posibilidad a las pequeñas empresas. No aceptar de que son pequeños de por vida. Mire, usted es hijo de enanos y toda su vida va a ser enano. Sino aceptar que pueden crecer, porque la escala es crucial. Es decir, lo que estamos descubriendo, por ejemplo, ahora, que están sufriendo mucho los más pobres del Perú, es que lo que tenemos una computadora y podemos entrar a este programa, estamos y seguimos operando a escala. Y probablemente vamos a prosperar mucho más de lo que prosperamos por eso, porque se nos puede identificar de que las pequeñas empresas no pueden. Porque entonces pensar solamente en lo pequeño es como llegar a, qué sé yo, un país miserable como Etiopía, donde toda la gente es chiquita y flaca y desnutrida. Y decir, uy, son flaquitos, chiquitos, enanitos y desnutridos. Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? Le vamos a dar camisitas chicas y pantaloncitos chicos. Démosle lo que es necesario para sobrevivir mientras que son flaquitos y chiquitos, pero engordémosles, hagamos crecerlos y démosle la posibilidad de tener músculos. Y si usted ve mucha de la legislación que se refiere a MIPES, es básicamente legislación discriminatoria que los encasilla, así como el Banco Minero y el Banco Agrícola, a mercados de pozos muy bien controlados y aprovechados generalmente por los más poderosos. Gracias, doctor Soto, por su participación. Creo que las reflexiones a raíz de las preguntas que han hecho los participantes nos servirán también para seguir reflexionando y encontrar salidas a esta crisis que hoy vivimos. Y antes de terminar, quiero dar el uso de la palabra a Fernando Barrios, como presidente de la Universidad Continental, justamente organizadora de este evento. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Solamente para reiterar nuestro agradecimiento a Fernando y a ti, Julio, por la moderación. Creo que una de las cosas que pone en evidencia la pandemia es que efectivamente tenemos que pensar de manera distinta. Tenemos que ser, como asume el lema de la Universidad Continental hoy en día, la fuerza del cambio. Y alguien decía que efectivamente esperar resultados distintos, pensando y actuando de la manera tradicional, no conduce a nada. Necesitamos, como bien ha dicho el doctor Hernando Soto, efectivamente un Estado con incentivos diferentes. No deja de llamar la atención que en una pandemia podamos poner en evidencia de que el presupuesto del sector salud se ha casi multiplicado por 4 en los últimos 10 años y tenemos una crisis sanitaria. En los últimos 100 días se le asignó recursos ingentes
y están en menos de 20% de la ejecución. Que podamos ver que cada una de las medidas que se han dado en el Perú efectivamente a veces prescinden de la realidad. Y creo que en eso coincidimos con el doctor De Soto, que siempre es original, que parte de la realidad para plantear las soluciones, con esa empatía y efectivamente con esa vinculación con la realidad. ¿Qué es lo que nos falta como país? Hoy en día mismo, a través de las preguntas, comprobamos que más del 70% del país es informal. Entonces nos preguntamos, ¿es el sector informal o es en realidad el sector real? Porque si es mayoritario es una realidad y entonces tendríamos que decir que tenemos dos sectores, el sector formal y el sector real. No es el sector informal, son informales porque no existen los incentivos correctos. Como es informal el Estado también, que para diseñar sus políticas públicas prescinde de la realidad. Y hoy lo vemos. Estamos advirtiendo que efectivamente, lamentablemente, como consecuencia de esta pandemia, vamos a retroceder en indicadores de pobreza, de acumulación de riqueza y de patrimonio, probablemente una década. Pero tenemos un valor como peruanos que es la resiliencia, que es la fuerza del cambio. Y como Universidad Continental nos apropiamos de esa concepción de la realidad porque creemos que efectivamente tenemos que ser conjuntamente la fuerza del cambio. Antes de invitarlos a ver un video de la fuerza del cambio, quiero señalarles que me encantó la idea del doctor De Soto de efectivamente sería muy importante generar incentivos distintos al desempeño de los políticos y del Estado. Porque el incentivo natural, y así sabemos que la política es la lucha por el poder, pero debería ser en realidad como funcionamos las personas en el mundo real. Se nos incentiva, se nos reconoce y se nos paga por lograr resultados. Y los resultados del Estado deberían estar alineados con promover el desarrollo del país, la facilitación de las actividades empresariales y el desarrollo de las personas. Eso es a lo que apostamos como universidad y por eso nos denominamos también la universidad que impulsa la fuerza del cambio. Muchas gracias, doctor De Soto. Muchas gracias, Julio. Muy amable a todos los participantes. Adelante con el video. Cambiar no debe dar miedo. Cambiar te impulsa a no estar quieto. Cambiar te da fuerza para adaptarte y entender que el mundo avanza y tú con él. Cambiar nos da fuerza para empoderarnos y evolucionar. Esta misma fuerza renueva nuestras ganas de enseñar, aprender e interactuar. Porque el futuro del Perú inicia cuando estás conectado con tu fuerza para cambiar la realidad. Nosotros te ayudamos a lograrlo con la misma exigencia y valores que ya conoces. Somos una universidad que combina excelencia en educación presencial y digital. Por eso, abrimos nuevas sedes. En la casa de Silvia, en la sala de Gustavo, en la oficina de Freddy. Si eres parte de la fuerza del cambio, te esperamos donde estés. Universidad Continental, la fuerza del cambio está en ti. Muchas gracias. Muchas gracias y recordarle a los participantes de completar la encuesta de satisfacción, que eso es muy útil para los próximos webinars. Buenas noches a todos. Gracias, Fernando. Gracias, doctor De Soto.